Mi nombre es Félix Rogelio Maldonado González, soy originario de Monterrey, Nuevo León. Yo me dedico al derecho civil mercantil con enfoque en litigio y actualmente soy asociado en Zárate Abogados. Necesitan creatividad, necesitan perseverancia, necesitan saber ser responsables y dedicados a lo que están haciendo, necesitan aprender empatía, ponerse en el papel del cliente y de su contrario. Soy una persona que soy un poco más disciplinada en mi forma de actuar. Yo creo que es un punto que a lo mejor me puede diferenciar de otros abogados. Yo creo que ese tipo de cualidades es más de disciplina y responsabilidad. Hay una idea que había escuchado una vez en una entrevista que decían a atletas olímpicos, que decían, ¿cómo sabes cuando estás haciendo las cosas bien? Y dicen, ¿sabes que vas por buen camino? Cuando una tercera parte del tiempo las cosas van muy bien, una tercera parte del tiempo las cosas van regular y una tercera parte del tiempo las cosas van mal. ¿Por qué? Porque te dicen, si siempre está mal, definitivamente tienes que hacer un cambio, no puedes seguir como estás actuando. Si las cosas van muy bien, implica que a lo mejor te has acostumbrado a un cierto grado de comodidad y podrías crecer todavía más y poder invertir más tiempo. Si las cosas están constantemente regulares, es que pues, hay un balance, pero definitivamente puedes invertirle un poquito más de tiempo. Entonces la idea es que mantengas ese balance. Pues yo creo que estoy manteniendo ese principio de la tercera parte en cada área de mi vida. He tenido momentos negativos, muy matados, mucho esfuerzo, implicó muchos desvelos para poder sacar adelante, pero pues se logró y no es lo constante. O sea, sí he tenido mis esfuerzos de momentos negativos que estoy preguntando a mí mismo que por qué sigo aquí, por qué escogí hacer esto. Definitivamente he tenido los momentos regulares también de esa misma proporción y he tenido también esos momentos pues, muy positivos, muy felices en los que yo he sentido, pues crecí, gané más, estoy más feliz, encuentro mucho interés o encuentro una parte muy interesante del área que me dedico. Entonces me dediqué a esas áreas porque mercantil porque era lógico, porque me dedicaba al área civil y ahora pues porque agarré la de derecho civil, porque es un área para mí muy interesante. Derecho civil va más encaminado a lo que viene siendo temas de temas patrimoniales como juicios de propiedad, juicios de usufructo, juicios de arrendamiento. Pero la verdad de las cosas es que a pesar de que está hiperregulado, hay muchas lagunas y muchos puntos inciertos que muchas veces dices de que, bueno, el legislador me está diciendo esto, pero ahora ¿cómo lo aplico? O hay muchas áreas grises de vez en cuando que hace muy interesante el tema de estudio, de más análisis, de que encontrar lo que es la raíz de la costumbre que llevó a cabo ese pedazo de legislación. Y particularmente estas áreas porque son específicamente las que hablan de cómo se regulan los temas inmobiliarios en Monterrey, que a mí sí me hace muy, muy, muy interesante el mercado inmobiliario. Es un área que yo le quiero dedicar mucho estudio. El ejemplo del hilo negro es algo más en cuanto propiamente dentro del juicio, ya hablando de tema de litigio. Es cuando demandan a tu cliente, llega el cliente contigo y me están demandando, esta es la demanda, y ahora tú tienes que defender al cliente. Y ahora estás, bueno, ¿cómo puedo manejar? ¿Cómo puedo resolver este caso? Ya vas a ir leyendo a lo largo de la demanda. A veces, este es siempre el truco del abogado, vas a encontrar inconsistencias. Tú vas estudiando el caso y tú vas a encontrar aquí el punto que tú sabes que si tú, como si lo ves en el sentido metafórico, si tú agarras aquí y jalas, el caso se viene abajo. Encontrar ese hilo negro es la parte que se me hace más interesante en cuanto a casos de litigio. Implica mucho estudio, tienes que saber cómo se manejan las cosas, tener un dominio de cómo funcionan las cosas para de esa forma poder encontrarlo y ahí sí ya saber cómo poder defender bien al cliente, cómo pegarle a la demanda para poder de esa forma ganar el juicio.
Bueno, tú vas a leer de manera global toda la demanda, la vas a leer un poquito más veloz para saber más o menos de qué se trata el asunto, la idea general, luego ya lo lees de forma más minuciosa. Pues hay veces en las que estás leyendo una demanda y tú estás acostumbrado, porque ya leíste varias antes, por simplicidad tiendes a hacer la vista gorda a ciertos detalles, porque dices, estoy muy presionado para otros trabajos, tengo que acabar esto de volada, entonces como que a veces se te va la vista gorda. Pero aún esas veces que lees y relees, te vas a dar cuenta que algo que habías dado por sentado al inicio, que ya estaba, lo vuelves a leer y dices, ah, caray, no lo había visto, y te puedes a rascarle un poquito, y te das cuenta así que, no, pues sí, ahí está el error. Ya agarras de eso y te vas a tu estrategia en ese error del abogado contrario. Un tema muy recurrente y también muy actual es que mucha gente está enamorado con el resultado que van a llegar, una meta que ven a lo lejos, pero no les gusta el camino que tienen que seguir para poder alcanzar esa meta. Hay gente que dice, pues yo quiero ser abogado porque quiero ver ese tipo de temas, y lo entran a la carrera y empiezan a ver que es un chorro de lectura, es un chorro de investigación, luego es mucho tema es multidisciplinario el área que te quieres enfocar, entonces tienes que saber también no solo lo que dice la ley, sino también qué dice, cómo se maneja la práctica, cómo es este tipo de cosas. Requiere mucho estudio y hay mucha gente que simplemente no quiere dedicarle ese tiempo o no tenían contemplado que tenía que hacer ese esfuerzo inicial para llegar a ese mismo punto, porque la carrera de Derecho requiere de mucha actualización constante, necesitas estar estudiando constantemente. Entonces, si no tienes ganas de aprender o eres una persona que dice, pues yo quiero hacer esto y ya, y con eso dedicarme el resto de mi vida, no lo vas a hacer. El fracaso en cualquier profesión es algo inevitable. En cualquier momento algo va a pasar. Lo ideal viene siendo el aprender a ser humilde cuando algo malo sucede en un juicio o algo, las cosas no pasan como tú planeabas, porque la verdad, si fracasas, no hay de otra más que decir, ni modo, hay que aprender para que la siguiente ya no vuelva a suceder. Y esto también ocurre incluso en aquellas situaciones en las que pues, el fracaso no haya sido por culpa tuya, simplemente también van a haber casos donde simplemente no se iba a ganar, por más esfuerzo que le dieras, más tiempo que le dieras, la verdad, simplemente las cartas no estaban a tu favor. Ya te pasó una vez, asegúrate que ya no vuelva a pasar una segunda vez. Te tienes que decir a ti mismo, de modo, a seguir avanzando. No hay de otra, hay que seguir esforzando, seguir trabajando. Siempre va a ser el presentarse, que te platiquen un poco y explicarles más o menos cómo han sido casos anteriores, para que de esa forma entiendan que ya hemos visto casos similares, ya este es el tipo de área que vemos, para que tengan la certidumbre de que están llegando con alguien que sabe. Tienen que ver que tienes la capacidad, que estás sobre las cosas, que la verdad dominas el tema y que estás la verdad atendiendo bien. La forma que yo hago eso principalmente es, yo hablo mucho con los clientes y les explico cuál es la situación actual y si me piden información acerca de algo que ha pasado dentro del juicio, si necesitan alguna copia de un acta o lo que haya pasado, yo se los comparto. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es estar actualizándolos y mencionándolos cómo estamos en el caso, cómo vamos, qué necesitamos y cuáles son los pronósticos que tenemos de cómo va a evolucionar la situación, para que tengan la certidumbre y la calma de que pues, va bien, está bajo control y cómo vamos básicamente. El área de los juicios orales definitivamente es un tema que cuando estaba en la carrera pensaba que iba a ser un gran punto muy difícil para mí, porque yo era muy cerrado. Yo hablaba muy poco, no tenía mucha habilidad para hablar. Especialmente porque cuando estás en audiencia no solamente es estar poniendo atención acerca de lo que estás diciendo, sino también tienes que estar al pendiente mucho de qué está diciendo el juez, qué está diciendo el contrario, qué está haciendo el contrario. Con el tiempo y con la práctica te vas dando cuenta que no tienes que estar necesariamente abierto a cualquier cosita, estar al pendiente de cualquier cosa, sino que ya va conforme la práctica y vas aprendiendo en qué enfocarte, en qué poner atención, entonces te relajas
Y al momento que pues, en el día a día, ya que empiezas a trabajar, te das cuenta que muchas cosas no son tan estrictas como pensabas originalmente, sino que todo depende mucho de tu habilidad de transmitir el mensaje que quieras a las personas a las que va dirigida. La otra parte viene siendo cómo te sientes más cómodo y abriéndote para cuando hablas con las personas. Y esa la verdad no es respuesta fácil, es básicamente exponerte. Tienes que hablar con las personas a pesar de que vayas a tener aquellos momentos incómodos, aunque no sepas mucho de un tema, tienes que ponerte más en ese ambiente para que sepas y te sientas más cómodo contigo mismo al momento de estar hablando. Tienes que empezar dominando el área y la materia de la que va a ser el juicio. Si va a ser un juicio de arrendamiento, tienes que saber cómo son los contratos de arrendamiento, cómo se regula el arrendamiento en el estado. Ese es un punto. El otro es ya cuáles son las particularidades de tu caso en particular. El contrato que estás estudiando, los pormenores que te explica el cliente, cuál es la situación, qué es lo que busca. El tercer punto es pues ya propiamente la redacción de la demanda, saber bien qué tienes que incluir, cuáles son los requisitos que te pide el Estado. Y el cuarto punto es saber qué pruebas tienes a la mano para defender o promover el juicio. Y agregaría un quinto, saber cómo se regula el juicio, cómo es de principio a fin para que no te vayan a agarrar desprevenido en alguna etapa y de esa forma pues complicarte toda la situación. Yo creo que esos vendrían siendo los puntos clave. La ley de Murphy sí existe. Todo lo que puede pasar mal, va a pasar mal. Entonces prepárate desde un inicio, prevé posibles accidentes, cómo puedes estar bien parado en dado caso que lleguen a suceder, para de esa forma no vayan a perjudicarte en tu prestación del servicio al cliente. Vete bien preparado, llévate copias adicionales, llévate algún documento extra, a pesar de que no te están pidiendo, no sabes si se vaya a ofrecer. Vete bien preparado siempre porque no sabes en qué momento algo malo puede pasar y a veces puede ser inesperado, entonces entre tú mejor preparado estés, más seguro vas a estar. Entonces yo creo que ese viene siendo el mejor consejo que me han dado, es prepárate para lo que puede llegar a pasar a pesar de que sea por más poco probable que llegue a ser.